para toda X en un intervalo J, la función phi se llama solución del problema de valor inicial. Sí, efectivamente, como alguno de sus compañeros me había hecho en alguna sesión anterior, donde me decía que dada un punto inicial, si yo podía construir dos, bueno, puedo construir dos si lo que tengo es un problema que se llama de frontera, me dicen el inicio y el fin, ¿no? Pero si nada más tengo un inicio, pues siempre nada más voy a poder construir una solución, ¿no? A partir de ese inicio, ¿no? Entonces, bueno, dice, el primer paso será demostrar que el problema con valor inicial es equivalente a una ecuación integral. Esto es, bueno, pues aquí simplemente lo que se hace es utilizar el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo, bueno, yo sé que todavía no lo ven, pero el teorema de uno de los teoremas fundamentales del cálculo que ustedes tienen es que dice que si tienen f de x igual a la integral desde x0 hasta x de f de t dt, bueno, pues su derivada de f con respecto de x no es más que f minúscula de x, ¿no? Este es un teorema, lo pueden ver ahí en libros como el Spivak, el Kuratowski, que son libros clásicos que se utilizan aquí en la escuela. Nosotros ahorita pues tenemos que, bueno, es un teorema, lo doy por hecho, sé que todavía no, posiblemente no han llegado, van a llegar hasta tercer departamental, yo creo a esto, pero lo que sí es que ustedes, ¿cómo se llama? Pues ahorita vamos a hacer uso de esto. Entonces, fíjense, dice, donde es equivalente a esta ecuación integral definida en un intervalo J. Entonces, entendemos que una solución definida en J para esta ecuación es una función continua phi de variable real definida en J, tal que X, phi de X está en el dominio que les había yo marcado para X en J. Entonces, fíjense lo que ustedes están haciendo, ¿no? Eh, para no perdernos, ¿no? Por ahí teníamos o sea, R2, lo voy a pintar aquí. Aquí tienen su dominio, donde su función ¿cómo se llama? Es continua. Y lo que ustedes están haciendo es tomar un cierto J, que puede ser aquí, miren, ¿sí? Entonces, a partir de este J, cada vez que ustedes evalúan aquí un X, para cualquier X que viva aquí, esta función phi de X, como ustedes, esta sea, ya el punto de coordenadas X, phi de X, está dentro del rectángulo para cualquier X aquí. Este sería el J, ¿no? Entonces, para cualquier X que viva en J, lo que vamos a hacer, pues partiendo, bueno, ahorita partiendo de uno específico que viva aquí, vamos a ver que la curva que obtenemos o la serie de que vamos a obtener, las curvas que vamos a obtener, pues van a vivir en el rectángulo, o sea, eso es de lo que se trata, ¿sí? Entonces, pues vamos a continuar. Entonces dice, esto es, ok, ya habíamos quedado aquí en el dominio de para cada X en J. Y entonces, lo que tenemos es que phi de X va a quedar definida de esta manera. Sí. Entonces, bueno, algo de lo que vamos a entender ahorita de una vez es que dado ese intervalo J, en ese intervalo J, por ejemplo, voy a tomar un elemento X0. Y a partir de X0 me voy a empezar a mover, ya sea para acá o ya sea para acá, pero siempre permaneciendo en ¿dónde? En J. Entonces, lo que vamos a ver es que no importa si me muevo para acá o me muevo para acá, el punto de coordenadas está en el dominio y además se va a satisfacer pues la ecuación diferencial.
Ahorita van a ver ustedes por qué, ¿no? Entonces, ¿por qué esta ecuación equivalente? Pues ahorita vamos a verlo, ¿no? Si ustedes integran ambos lados, pues van a obtener y de x, como lo habíamos hecho anteriormente. Si yo del lado izquierdo multiplico por dx, tengo una diferencial exacta, valúo de y de x0 a y de x, o de x0 a x, como quieran verlo, y voy a obtener del lado izquierdo el y de x menos y de x0, y del lado derecho obtendría la integral, ¿no? Entonces le voy a cambiar el nombre a la x, nada más para no... Entonces, si ustedes utilizan el teorema fundamental del cálculo, vuelvo a repetir, ¿no? O sea, ahorita tenemos que ocuparlo, y yo derivo a ambos lados. El y de x0 es una constante, se haría 0, me queda la derivada de y de x, y lo del lado derecho, por el teorema fundamental del cálculo, es la función evaluada en x, ¿no? Entonces obtendría el lado derecho. Por eso es que son equivalentes, ¿no? Pero pues vamos a hacerlo poco a poco, ¿no? Entonces, que quede bien claro, ¿no? Para el método de aproximaciones sucesivas, ¿sí? Para este método, que está respaldado por este teorema que ahorita vamos a checar, les tienen que dar la ecuación diferencial y les tienen que dar desde dónde van a comenzar o desde dónde van a arrancar, ¿sí? Dentro del intervalo, ¿no? Si no les dan un punto de inicio o un problema de valor inicial, ustedes no pueden aplicar el método de aproximaciones sucesivas, ¿no? Al menos que les den todo el rectángulo, les definan el rectángulo y les digan que les definan el J, ¿no? Pero de entrada, el problema les tendría que definir las cosas, ¿no? Entonces el teorema dice, una función phi es una solución del problema de valor inicial, este problema, donde tengo una ecuación de primer orden y una condición inicial, en un intervalo J, si solo si es una solución de la ecuación integral esta que está acá, ¿sí? Que era lo que les mencionaba ahorita, ¿no? J, ¿no? Es decir, que yo tenga esto, que tenga esto, es equivalente. La primera, pues es lo que nosotros estudiamos, que es una ecuación diferencial. La segunda, pues en algunos textos van a encontrar precisamente así el nombre de ecuación que integral, pero no es más que la solución, ¿no? Bien, entonces, a ver, para continuar, a ver, hasta ahorita les queda claro lo que estamos haciendo. Sí. Bueno, entonces, pues vamos a proseguir. Pues bueno, aquí en el chat nadie dice nada. Nadie dice nada. Entonces, ahorita lo que dice este teorema es que tenemos que mostrar que una función phi es solución de mi ecuación de primer orden, si solo si es una solución de la ecuación integral, ¿no? O sea que si me soluciona la integral, es solución de esta. Si soluciona la ecuación diferencial, es solución de la integral, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo este teorema, ¿no? Entonces, dice, suponga que phi es una solución de J. Es decir, recuerden que tienen un sí, solo sí, entonces hay que demostrar la necesidad y la suficiencia, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo ahorita aquí, dice, suponga que phi es una solución en J del problema de valor inicial. Estoy dando por hecho que es solución de la ecuación diferencial. Entonces lo escribo. Dado que phi es continua en J y que f es continua en D, entonces la función f definida, estoy definiendo una función como función de variable t nada más, es continua en J.
¿Esto por qué lo hago? Porque esto es una condición del teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Entonces, bueno, las condiciones que me dan de manera directa satisfacen las condiciones que pide el teorema fundamental del cálculo. Entonces dice, es continua en J, entonces la voy a integrar desde x0 hasta x, ¿no? Entonces integro a ambos lados y ahí están, ¿sí? Y dado que phi de 0, o sea, phi en x0 es y0, vemos que phi es una solución de la ecuación, ¿no? Ahí está. Luego, pues recíprocamente, ¿no? Suponga que phi satisface, ahora satisface la ecuación integral, entonces se siguen apoyando en el teorema fundamental del cálculo, vayamos empleando el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Entonces se deriva, o sea, esto de aquí que dice integral es teorema fundamental del cálculo integral, pero van a ver que hay tres, ¿no? Entonces, que es uno de los que tienen ustedes, ¿no? Entonces derivan y nada más es el lado derecho, se cancela la constante y lo que está de la integral, la derivada, pues no sería más que la función evaluada en x. Bueno, para toda x en j. Más todavía observando la expresión esta que está aquí, ¿sí? Se observa claramente que x0 es igual a y0, ¿no? Ah, bueno, pues ya sustituyen y ya tienen entonces, ¿cómo se llama? Que phi es una solución del problema con valor inicial. Dice, ahora se resolverá. Tienen ustedes la ecuación integral como una primera aproximación es solución, consideremos la función. Entonces, esto que les voy a poner aquí ya es un método. Sí, lo pueden ver como un método, cómo lo van a aplicar. Entonces, en la tarea, yo les puse una ecuación de segundo orden. Ustedes tienen que transformar esa ecuación de segundo orden en una ecuación de primer orden, como lo hicieron en la primera tarea por equipo. Entonces van a tener ya una expresión de la forma derivada de y igual a f. Y le tienen que aplicar esto que está aquí. Entonces, fíjense, el primer paso es, hacen ustedes phi de x0, ¿sí? Phi 0 de x lo hacen igual a y0. Esto que está aquí, pues es una constante. ¿Sí? Esta función satisface la condición inicial, pero en general no satisface la ecuación esta que está acá. Sin embargo, si calculamos una cierta phi 1, es decir, voy a encontrar una, por eso las numeré, phi 0, ¿no? Parto de un punto en el, estoy partiendo de un punto en el rectángulo este, el x0 está en j, entonces si ustedes se fijan, voy a tener el x0 y voy a tener el y0, me va a dar un punto por aquí, no sé, está en el intervalo, está en el rectángulo. Ah, bueno, entonces lo que van a hacer ustedes, fíjense lo que se hace. Lo que se hace ahora es sustituir, van a poner phi de x0 en lugar de y, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a obtener? Toda esta función o todo este integrando, en donde aparezca phi 0 de t, va a aparecer una constante, porque phi 0 de t es y0, ¿ok? Entonces, toda esta función es una función de t. La van a integrar y pues ya va a quedar una función de x, de la constante x0, y tienen aquí un valor constante, ¿no? ¿Sí? Que es lo que aparece acá. Entonces, si ustedes se fijan, lo que ustedes hicieron, como están integrando de x, supongan que este es x0, no sé a dónde se movieron, si se movieron a la derecha o se movieron a la izquierda, pero estaban ustedes integrando, digamos, en una x por acá, o x por acá, no lo sé, ¿no? Pero están dentro del intervalo. Entonces, ustedes se están moviendo en el intervalo j una distancia que va de x0 a x, ¿sí? Entonces ya se movieron dentro del intervalo.
Esta primera que están obteniendo aquí ya es una función de x, ¿sí? Ya es una función de x, pero esta función ya es solución, aquí miren, en todo este intervalo de x0 a x, lo que acaban ustedes de encontrar es una solución, ¿sí? No sé si partieron de este punto x0, y0, cuando se movieron esta x, no sé si se movieron hacia acá, si se fue para acá, no lo sé, pero siguen dentro del mismo D. Bueno, ahora, esto pues lo van a repetir tantas veces como ustedes lo quieran hacer, ¿no? Entonces dice, esto ya era lo que le decía, lo que ustedes entonces están construyendo es una secuencia de funciones, donde esta secuencia de funciones supongan que esta curva es la solución de su ecuación diferencial. Lo que ustedes están construyendo es una secuencia de funciones, no sé, la voy a pintar así, ¿no? Esta es una exageración, ¿no? Pero cuando toman todas estas funciones, van a converger ¿a dónde? A su, ¿cómo se llama? A su función que es solución. De esto se trata. Voy a construir una secuencia de funciones en el intervalo, que van a estar definidas en el intervalo J, cuando yo tome una cantidad suficiente de funciones de esa secuencia, sucesión, que son los nombres que a ustedes les enseñaron, ¿sí? Entonces va a converger a la solución de la ecuación. Entonces, bueno, esto lo hacen una vez, entonces lo van a repetir tantas veces como ustedes quieran. Esta T va aquí adentro, perdón, ¿eh? Ahí se me corrió el látex, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Hago phi de x0 igual a y0, es decir, parto de una constante o de un punto. A partir de ese punto empiezo a construir mis funciones de esta manera e integro, e integro, e integro. Entonces, si ustedes se fijan, siempre estoy partiendo ¿de dónde? De x0, que significa otra vez, ¿no? Tienen ustedes, ya no voy a pintar el j, nada más pinto el x0, y cada vez van a ir tomando un x que se va a ir moviendo más hacia la derecha o hacia la izquierda, no lo sé, pero dentro del J, entonces si yo tengo mi solución, bueno, entonces esta sería la primera función, ¿no? A lo mejor que encontré, el phi1 de x, pero luego extiendo más el x, bueno, a lo mejor ahora se movió así, ¿no? Y siempre parten de x0 y así. El chiste es que ya cuando tomaron un número suficiente dentro del intervalo, la función ya debe de ser casi la solución de la ecuación diferencial. Entonces es eso, están tomando una secuencia, que es lo que digo aquí, podemos esperar, ¿sí? Tomando el límite cuando k tiende a infinito, que la solución de la ecuación, ¿sí? Va a ser ¿quién? Aquí tendría que ser k, que phi de k de x tiende a phi de x, ¿no? Ahorita lo corrijo, ¿no? De que cuando k es lo suficientemente, ¿qué? Grande, ¿no? Entonces, este método lo que hace es que nos enseña cómo ir construyendo soluciones, como dando un primer paso, ¿no? O sea, no me dan el x0, ¿de dónde parto? Pero no me voy a mover aleatoriamente, no, no, no. ¿Quién me fija cómo me muevo? La función a la cual queda igualada la derivada. Esa es la que me va a decir cómo va a ser y hacia dónde me voy a mover, ¿no? Entonces, me voy a ir moviendo conforme me lo marque esta función. Pero si ustedes se fijan, vuelvo a repetir, siempre, 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 esta función cada vez la van a ir extendiendo o va a ser un poco más, como les dijera. Cuando ustedes parten, la primera vez obtienen esta función, ¿no? Porque aquí tomaron su x. Pero si luego se van por acá, vuelven a partir de aquí y no sé, llegan hasta donde marque su x, ¿no?
Luego, para un tercer valor, bueno, se va a mover por aquí y va a llegar hasta aquí, ¿no? Pero conforme tomen muchas X dentro del intervalo, o sea, que tomen un K suficientemente grande, construyan una phi de 100, phi de... Bueno, depende la ecuación diferencial, hay unas que convergen luego. Conforme tomen varias, entonces lo que dice esto es que la función que ustedes hayan construido ya va a atender ¿a quién? A la solución real, ¿sí? De la ecuación diferencial con condiciones iniciales. Eso que no se les olvide. Si ustedes no tienen la condición inicial, no tienen de dónde empezar a integrar, no tienen cómo empezar a avanzar. Entonces, si yo les digo, resuelvan este problema y no les doy el punto inicial y cada uno de ustedes toma un punto inicial, pues seguramente van a ir llegando a diferentes funciones. Cada una de las que ustedes tomen, por supuesto, sería una familia o sería parte de una familia que es solución de la ecuación diferencial. Pero si yo les doy el mismo, yo les fijo la condición inicial, no pueden obtener diferentes funciones. Tienen que obtener la misma función cuando hacen tender lo suficientemente grande K, la función a la cual converge su secuencia debe de ser la misma, no puede ser diferente. ¿Ok? Bueno, entonces aquí lo tienen, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como un método de aproximaciones sucesivas, donde yo lo que tengo que tener es definida mi ecuación diferencial, el dominio, y tengo que tener definida una condición inicial. A partir de esa condición inicial, yo puedo demostrar, apoyándome en el teorema fundamental del cálculo, que mi ecuación diferencial de primer orden es equivalente a una ecuación integral. Una vez que yo demuestro que sí son equivalentes, ya doy un método de cómo puedo ir construyendo, que voy a construir una secuencia de funciones, phi 0, phi 1, donde phi 0 siempre va a ser una constante. Phi 1 ya es una función de x, phi 2 y así se va, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes lo hagan, ¿cómo se llama? Van a obtener una secuencia en la cual ustedes van a ver que converge a una cierta función. Es como todo. Ustedes, digamos que resolvieron algún tipo de sucesiones o series cuando estaban ustedes cuando ustedes estaban en primer semestre, ¿no? Resolvieron y se dan cuenta que hay algunas convergencias que son simples o que se ven a simple vista, hay otras que no, ¿sí? Bueno, en este caso, por ejemplo, yo en la tarea les pido que hagan una convergencia, ¿no? ¿Sí? Construyen una secuencia de funciones y estoy pidiendo que me digan a qué función converge. Bueno, entonces, bueno, ustedes eso lo tendrán que hacer aplicando. De hecho, en la secuencia didáctica que les pongo, ustedes tienen que ver que más de 2 veces les escribo que tienen que recurrir a libros y apuntes y conceptos de cálculo 1. ¿Ok? Entonces, aquí hay un primer ejemplo. Fíjense lo que dice. Ustedes aquí tienen su ecuación y su condición inicial. ¿Quién es el f de xy? Es x por y. Bueno, entonces lo que estoy haciendo es escribir la forma integral, que sería esta, ¿no? Bueno, si ustedes quieren, de hecho esto lo podría yo haber escrito como t, y de t, ¿sí? sin ningún problema. Cuando hago el phi de 0, recuerden ustedes que la primera vez, para el phi de 0, ¿ustedes qué tenían? Que era igual a quién, ¿sí? Esta que está aquí, el phi de 0, pues es directamente igual a quién? A y de x0. En este caso, el x0 vale 0 y y0 es igual a y de x0. En este caso me están diciendo que es ¿cuánto? 1. ¿Sí? Entonces, aquí ya tengo la ecuación integral. Esta ecuación integral, para efecto de construir mis aproximaciones sucesivas, lo hago así. Entonces, fíjense, phi de x0 es 1. Voy a obtener el phi de 1. El phi de 1 dice que va desde y0 más la integral de y0 a x de t
y aquí tendría que poner el phi de 0, ¿sí? Si yo quiero el phi de 1 es para k igual a 0, ¿verdad? Entonces va el phi de 0, pero el phi de 0 es 1, me queda esto. Hago mi integral y sería 1 más t cuadrada sobre 2. Evalúo de 0 a x y me va a dar 1 más x cuadrada sobre 2. Esta es la primera función, ¿sí? Bueno, la segunda, porque la primera es una constante. Luego calculo el phi de 2. El phi de 2 otra vez, ¿de dónde parte? De phi de 0, que es 1, más la integral de 0 a x de t. Esta no me la quito, esa no la muevo, pero ahora sustituyo el y por el phi de 1. El phi de 1 es todo esto, miren. ¿Me escuchan? Ya se lo escucho. Sí, Sí, profesor. está habiendo problemas aquí en Zacatenco de internet. Entonces, voy a mantener mi cámara apagada, a ver si eso ayuda un poco a, ¿cómo se llama? Esto suceda, disculpen. Entonces, bueno, les decía, volvemos a integrar, o sea, tomamos ahora el 1 más x cuadrada sobre 2, sustituyo en t y lo hago, ¿no? Entonces, ¿qué sería? T, esa integral va a ser ¿quién? Creo que no está presentando. Perdón, sí, tienen razón. Ya la están viendo, ¿no? Ya. Ok, entonces la tengo, ¿no? El 1 no hay problema, pasa. Luego yo tendría la integral de t, que sería t cuadrado sobre 2. De 0 a x me da x cuadrada sobre 2. Integro lo que sería t cúbica, porque sería t cuadrada sobre 2 por t, sería t cúbica sobre 2. Entonces a la hora que integre me va a quedar t cuarta entre 2 por 4, ¿no? Que lo dejo aquí indicado. Y así me voy. Entonces ustedes pueden seguir integrando y se van a dar cuenta que va a ser 1 más x cuadrada sobre 2,
luego x cuadrada sobre 2 por 2 factorial. En este caso el 4 que está aquí lo convierto en 2 factorial, ¿no? O sea, el 4, perdón, es no, perdón, aquí lo que puse fue x cuadrada sobre 2 al cuadrado, pues es x cuarta, ¿no? Y aquí tengo un 2, entonces lo puedo dejar como 2 factorial. O sea, si ustedes hacen una más, pues tendrían que integrar esto que está aquí. Si ustedes lo integran, ¿sí? Ustedes podrán ver que les vuelve a quedar, digamos, una más, sería x cuadrada sobre 2, luego les va a quedar x cuarta sobre 2 sobre 4, más integran esta, sería x quinta, x sexta, y les va a quedar aquí un 6, o sea, sería x sexta, y les va a quedar un 2 por 4 por 6, ¿no? Así les quedaría. Entonces, si ustedes se fijan, ustedes tienen x cuadrada, esta que está aquí se puede escribir como x cuadrada sobre 2 al cubo, que les va a dar el x sexta, aquí les quedaría un 8, aquí está 2 por 4, 8, pero el 6 se escribe como 3 factorial, por eso es que se va haciendo esta descomposición. ¿Sí? Entonces, bueno, esa descomposición la hago porque ustedes pueden hacer el x cuadrada sobre 2, lo pueden hacer igual a u, y verán que esto no es más que una serie que tiende a esta exponencial que está aquí, miren. ¿Sí? Esta es la phi de x. ¿Sí? Esta es la phi de x a la cual converge mi secuencia que construí. Entonces, por eso les digo, la primera era una constante, era un punto. El segundo, que es x phi 1, ya es una función. El tercero es una función de grado 4, el primero fue de grado 2, y así se va aumentando, ¿no? Pero si se fijan, todas parten del mismo punto, del mismo ¿qué? X0, ¿sí? Por eso les digo que va a ir, la función siempre va a ir desde el mismo inicio, y cuando yo tomo un número suficiente de funciones, por ejemplo aquí, me puedo dar cuenta que converge a e a la x cuadrada sobre 2, ¿sí? Ustedes conocen la forma de la función exponencial, esa es una de las sucesiones que se calculan, ¿no? Cuando uno está en primero, y además ahorita que están empezando a derivar, pues seguramente lo volvieron a hacer, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya tienen ustedes un pequeño ejemplo, ¿sí? De cómo aplicar el método ¿cómo se llama? De aproximaciones sucesivas, ¿sí? Entonces, eso es lo que está haciendo el método. El método lo que está haciendo es, dame un primer punto, y la propia ecuación me va a decir cómo moverme, ¿sí? Cómo moverme. Ahora, por supuesto, si ustedes están en el intervalo J que está contenido, o que las imágenes de cuando ustedes toman X en J, las imágenes viven en D, porque eso sí tiene que ser, ustedes toman un X0. Entonces, bueno, nada más hay que ver cómo se mueven. ¿Se movieron así o se movieron para acá, no? Entonces, eso cambia, ¿no? Pero en general, como les digo, si yo les digo, toma una función y te vas moviendo de esta manera, hacia X positiva, a la derecha de X0, siempre van a obtener, siempre todos deben de llegar exactamente a la misma, ¿qué? A la misma secuencia, ¿no? Y a veces ver la forma o escribirla, o a veces no es tan sencillo, pero por lo regular los problemas que uno les pone pues son problemas que son funciones que ustedes pueden reconocer casi a simple vista, casi, ¿no? O sea, siempre tienen que chambearle un poco, ¿no? Entonces, bueno, como decimos aquí, esta serie converge para toda x a una función phi de x que ya dijimos cuál es, ¿sí? Que es solución del problema de valor inicial. Entonces, el problema de valor inicial era ¿no? Entonces, si ustedes sustituyen, y aquí ustedes tendrían ¿qué? De este lado tendrían
x a la x cuadrada sobre 2, ¿no? Ese es a lo que converge, y si ustedes derivan de este lado, la derivada de la exponencial es ella misma por la derivada de lo de arriba, pero la derivada de lo de arriba es x y la exponencial es x cuadrada sobre 2, ¿sí? Entonces, efectivamente, ustedes se dieron cuenta que a partir de esta condición inicial, y sí obtuve lo que es la solución de la ecuación diferencial, ¿sí? Pero si ustedes se fijan, siempre que me den el método de aproximaciones sucesivas, como me están fijando la condición inicial, siempre obtengo una curva. No puedo obtener una paramétrica, o sea, una familia paramétrica. Siempre voy a obtener una curva, es decir, una solución del tipo particular. ¿Ok? Entonces, bueno, este que acabamos de ver ahí es el método de aproximaciones sucesivas. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Eso también sirve para calcular series de Taylor? No, eso es otra cosa. La serie de Taylor es una serie de potencias. Puede ser que esto no te dé una serie de potencias. En este caso sí se formó una serie de potencias, pero no tiene por qué. Dependiendo de la F. La serie de Taylor es algo que vas a ver como de los últimos teoremas en cálculo diferencial. No sé si ya lo están viendo, pero la serie de Taylor no es más que una aproximación de series de potencias alrededor de un punto de una función. Y esa converge, puedes calcular el error y muchas cosas. Bueno, el residuo, no el error, perdón. El residuo lo puedes calcular y obtienes varias demostraciones ahí, pero esa siempre va a ser una serie de potencias. Aquí me quedó una serie de potencias que convergen a E, pero bueno, este fue por el problema particular que tomé como ejemplo, no necesariamente. Ok, gracias. ¿No hay más preguntas? No, profe, creo que no. Ahora, siempre sobre este comentario que les hago aquí, dice donde f, bueno, ya la función, donde dice f es una función continua en el dominio D, está acotada en dicha región, esto es, existe un valor m mayor que 0, tal que el valor absoluto de esto es menor que m. Bueno, en este caso, ustedes tienen que f ya evaluada en x, les va a dar un punto sobre el eje de las y, ¿no? Sobre este punto. Entonces, a lo que se refiere esto es que siempre van a encontrar el m, va a ser algo así, ¿no? Una distancia que acota, y siempre ustedes, si encuentran un valor de 10, pues pones m11, ¿no? Y ya no pasó del valor, ¿no? Y para todo valor que tengas definido en el dominio, ¿no? ¿Sí? Recuerden que en este dominio, cuando yo les hablo del dominio, les estoy hablando de puntos de coordenadas, ¿qué? XY, ¿no? La coordenada, ¿sí? En el dominio, ustedes tienen esto así y ustedes se van a mover sobre las X, ¿verdad? Y entonces el punto X0F de X, Y algo va a estar por aquí. Entonces, bueno, ustedes siempre pueden obtener que si está X tal que satisface que las imágenes están aquí en este dominio, no sé dónde estén las imágenes, pero están en este,
pues ustedes siempre pueden encontrar un número m tal que cualquier valor de la imagen esté por debajo de ¿quién? De m, ¿no? A eso se refiere con que existe una constante m tal que siempre pueden ser menores o iguales, ¿no? Para toda x, y, pero acuérdense que y depende de x, para toda x, y de x que viven en D. Entonces, aquí me ponen esto, dice, sea alfa el menor de los números a y b entre m. Entonces, demostremos que toda phi de k, es decir, todas las que construimos con el método de aproximaciones sucesivas, están definidas en el intervalo x menos x0 menor o igual que alfa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, pues lo que estamos haciendo aquí es decir, que cada una de las funciones que construimos, cada una de las funciones que construimos está, pues, está acotada, ¿no? Y a final de cuentas, en el dominio, mientras yo me mueva en ese dominio, ustedes pueden ver que esta función que obtuvimos aquí, pues si x es muy grande, esto se va muy grande, ¿verdad? Entonces, mientras yo esté en el dominio, esta función, voy a poder encontrar un m, ¿sí? O puedo encontrar algo, está acotado, pues, esa es la palabra que voy a usar. Está acotada, puedo encontrar una cota superior, ¿no? Porque acuérdense que ustedes conocen dos cotas, las superiores y las inferiores, y conocen valores como el supremo y el ínfimo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita lo que queremos ver es que, dado que f es una función continua en un dominio D, está acotada en dicha región, esto es, existe una m tal que, ok, nosotros tenemos que esa función f de x, y está acotada, ¿no? Para toda x, y en D. Ahorita voy a buscar y voy a mostrar que estas que fuimos construyendo, ¿sí? Estas que fuimos construyendo, este sería el intervalo que tomé para cada una, ¿no? Porque recuerden que cada una de estas funciones partí del y0 e integré hacia x, ¿no? De y0 y me fui moviendo cada vez más hacia la derecha, vamos a suponer. Entonces, este intervalo se va ampliando, pero este intervalo no puede ser mayor del j que yo tomé como definición, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver que para cada una de estas, mientras sean menores o iguales que un número alfa, entonces pues vamos a tener que se satisface lo que dice ahí. Entonces, bueno, esto se enuncia en el siguiente teorema. Dice, las aproximaciones sucesivas phi de k definidas, ¿cómo están definidas? Como esto que tenía, ¿no? ¿Sí? Nada más aquí cometí el mismo error, me quedó el t fuera del paréntesis, lo corrijo, ¿no? Entonces, para acá igual a 0, para acá igual a, ¿cómo se llama? A 1, a 2, a 3. Entonces, recuerden, la primera es el punto de donde parto, que ese me lo tienen que dar porque es la condición inicial del problema de valor inicial. Y de ahí empiezo a integrar. Entonces, construyo mis funciones. Entonces, estas funciones, las phi de k más 1, pues son funciones continuas en el intervalo j, porque estas x menos x0 menor que alfa viven aquí, en j, ¿no? Nunca lo sobrepasan, ¿no? Y dice que alfa va a ser el mínimo, o la distancia mínima, de un punto a B entre M, ¿no? Dice, y el punto X, phi k de X, está en D para toda X en J, ¿sí? Bueno, esto es, las phi de K satisfacen. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo tengo que las imágenes, ¿sí? Siempre las puedo acotar, las distancias entre las imágenes, desde el punto inicial donde parto, que es y0, estas imágenes siempre van a ser menores que m por x menos x0, ¿sí? Es decir, por el intervalo en donde me moví en x. Si ustedes se fijan, esto de aquí
Esto de aquí, ¿qué define, muchachos? ¿Qué define? Si ustedes tienen su intervalo J, ¿no? Y están tomando aquí su X0 y aquí toman el X, ¿no? Y están diciendo que van a tomar esta distancia, pero el M es el que mide, recuerden, mide a la función y la función está sobre el eje Y, ¿no? Entonces realmente lo que ustedes están tomando pues es un rectángulo, ¿no? De longitud, bueno, aquí no me quedó bien, de longitud X menos X0 por M, ¿no? Entonces si esto sucede, las imágenes siempre quedan metidas en este rectángulo, ¿no? Es lo que está diciendo, ¿no? Eso es lo que las acota, ¿sí? Mientras nosotros cumplamos de movernos aquí, en D, y que las X estén en este J, ¿no? Mientras eso suceda, estas imágenes que yo pueda obtener de las aproximaciones sucesivas, partiendo siempre del mismo punto Y0, la distancia que voy a obtener de Y0 a cualquiera de estas Fis siempre va a estar acotada por esto, ¿no? Pero este número realmente no es más que un rectángulo, ¿no? O sea, siempre van a estar metidas en ese rectángulo. Eso es lo que dice, para toda X en J, ¿no? Entonces dice, dado que para X en J estoy diciendo que es menor que B entre M. Bueno, entonces esto implica que esta distancia, aquí tengo un error, es phi de K menos Y0 es menor que B. Y eso es claro, ¿no? Porque si digo que X menos X0 es menor que B en M, lo sustituyo en la ecuación de arriba, el M se cancela y nada más me queda el B, ¿no? Nada más que aquí se me corrió el menos, ¿no? Entonces tengo que revisar esta nota, ya tiene 3 errores. Bien, entonces nada más ustedes vayan tomando el apunte, ¿no? Para que no, cuando lo lean, sepan en dónde tengo que corregir. Bueno, ok, entonces, para X en J, lo cual demuestra que los puntos X, phi k de X, están en D para toda X en J, ¿no? La interpretación geométrica precisa de la desigualdad, esta que está aquí, es la gráfica de phi de K, que está en la región T, en D, la cual está acotada por las rectas. Entonces, bueno, como estoy tomando un valor absoluto, pues cuando es más, voy a obtener el y de x menos y de 0, m, x menos x0. Pero cuando estoy obteniendo que, como es un valor absoluto, pues también voy a obtener el menos, ¿no? Entonces, aquí está. Entonces, esto es una grafiquita donde, si ustedes se fijan, aquí sobre la zona shurada o la zona en gris, está cómo sería un posible movimiento del phi de k, cómo viven entre las rectas y menos y0, m, x menos x0, que es esta con pendiente positiva, y la otra con pendiente negativa. Todo esto pues sería mi dominio, donde me estoy moviendo, que es el x0a, x0 menos a, que pues, es un valor absoluto. Entonces tengo la parte derecha y la parte izquierda, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que como sea, no importa qué función sea, siempre y cuando se satisfagan las condiciones que vimos arriba, la función f a la que esté igualada a la primera derivada, en este problema de aproximaciones sucesivas, estas funciones phi de k siempre se van a mover de esta manera. Entonces es muy importante, ¿no? Porque a final de cuentas, lo que se están construyendo con este método de aproximaciones sucesivas son funciones que son acotadas, ¿sí? Que son acotadas y para un K suficientemente grande, en este dominio existe una función a la cual van a ¿qué? Van a converger, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la demostración donde dice, es claro que phi de 0 existe en J, ¿no? Claro, porque si ustedes toman un intervalo, pues ustedes fijan un punto, ¿no? Entonces, pues existe, ¿no? Ese punto que ustedes quieren, ¿no? Entonces, si ustedes ya fijaron ese,
en el J pues pueden obtener la imagen, ¿no? Y esa imagen pues sería el phi. Recuerden que el phi 0 no es más que y en x0. Entonces, si ya fijaron el x0, pueden obtener el y0 y por ende pueden obtener el phi 0, ¿no? Es decir, eso siempre se puede hacer como una función continua que satisface esta ecuación que está aquí, ¿no? Que es el rectángulo donde vive, ¿no? Entonces, con k igual a 0, ustedes obtienen esto. Y por consiguiente, obtienen que phi 1 menos y0 es igual. Entonces nada más sustituyen. A la hora de sustituir, el y0 se cancela y nada más me queda la pura integral. Y entonces ustedes van a tener que esta integral, ¿sí?, sin meterme con mayores cuestiones, pues es menor que ¿quién? Es menor que, esta es por la condición como lo construimos, es menor que mx menos x0 en valor absoluto, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues ya. Ah, ok. Y nada más tengan en cuenta una cosa, ¿eh? Fíjense lo que estoy haciendo de aquí a acá, o lo que hace la demostración. ¿Qué diferencia ven de aquí a acá? Porque aparentemente pueden pensar que es lo mismo, pero no. ¿Qué están tomando siempre en esta segunda integral? ¿Qué están tomando, muchachos? Sí, pero a final de cuentas, ¿qué es el valor absoluto? Exactamente, es decir, siempre es tanto, porque en una integral, en el intervalo de x a x0, la función podría subir, bajar y se podrían restar las cosas. ¿Están de acuerdo? No. Lo que ustedes están haciendo siempre es tomar el valor más grande, es decir, cuando nada más sumo, ¿sí? O sea, voy a poner un ejemplo simple, ¿no? Pongan esta función, ¿no? Esta función en este intervalo, si calculan en este intervalo, pues les daría 0 la integral, porque sí supongo que estas dos áreas son iguales. Pero si yo lo que hago es tomar el valor absoluto, tomo una y tomo la otra, es decir, estaría yo tomando toda esta área. Entonces, eso es lo que estoy diciendo, ¿eh? Entonces, sí hay que poner atención, ¿sí? Aquí, por eso digo que esta integral, la primera, es menor o igual, porque aquí estoy tomando no nada más la integral, sino estoy tomando que el integrando sea estrictamente, ¿qué? Positivo, y esto sigue siendo menor o igual que la cota que tengo, ¿ok? Entonces dice, lo cual demuestra que phi 1 satisface también la desigualdad, ¿sí? Dado que f es continua en D, la función f0 definida por, bueno, vamos a hacer una definición, ahí está, y permítanme subir esto que está aquí, es continua en J, así que phi 1, la cual está dada por esto que está aquí. ¿Por qué hago eso? Para que se vea como una función de una sola variable, ¿no? Y ustedes puedan recurrir directamente a su teorema fundamental del cálculo y lo puedan ver. Es continuo en J. Dice, ahora supongamos que el teorema ya se ha demostrado para las funciones phi1, phi2, phi-k. Vamos a demostrar que es válido para phi-k más 1. Es decir, es una demostración, ¿por qué? Por inducción. Exactamente, ¿no? Porque a final de cuentas, yo tengo cómo construir cada una de las phis. Entonces, para phi 0, 1, 2, 3, entonces estoy construyendo una secuencia. Esa secuencia de 1, 2, 3, 4, 5 vive los naturales. Entonces yo sé que en los naturales se vale el principio de ¿qué? Lo acaba de decir su compañero. De inducción matemática. De inducción matemática, ¿no? Bueno, entonces aquí nada más les comento que es claro que la demostración es una repetición de lo anterior. Sabemos que t, phi k de t está en D para toda t en J. Así la función phi k, aquí está, existe para t en J. Es continua en J debido a que f es continua en D. Y phi de k es continua en J. En consecuencia, phi k más 1, la cual está dada por esta ecuación integral, ¿sí? Le volvemos a aplicar exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando ustedes lo hacen, van a llegar a que
es menor o igual que esta phi k, que está aquí, porque simplemente sustituyen. El y0 se va a cancelar y les queda la integral, y esta sigue siendo menor que la cota, ¿no? Entonces, con lo cual ustedes demuestran que siempre, siempre, siempre va a estar metida en este rectángulo, porque a final de cuentas es lo que les digo, esto me define un rectángulo, y si quito los valores absolutos, pues lo que me está garantizando es que las funciones que yo estoy encontrando con las aproximaciones sucesivas siempre se van a mover entre estas dos rectas, ¿no? Estas dos rectas siempre las acotan. No importa cómo sean estas funciones, pero siempre se van a mover entre esas rectas dependiendo el intervalo que ustedes tomen, ¿no? Entonces, bueno, lo que está en azul, eso no lo tomen en cuenta, sí, porque no estamos trabajando con eso. Entonces, ustedes ya tienen dos cosas, ¿no? ¿Cómo construir las aproximaciones sucesivas? Las aproximaciones sucesivas convergen a una función en el intervalo que es solución de la ecuación diferencial, pero no es cualquier solución, es una solución particular. ¿Sí? Y además, cada una de esas aproximaciones sucesivas está acotada. Siempre van a estar acotadas, o sea, por la manera en cómo se construyen, nunca nos vamos a salir del dominio si no nos salimos del intervalo, ¿verdad? Entonces, si me mantengo en un intervalo que me mande a ese dominio donde está definida f, un intervalo de x donde está definida, en un dominio donde está definida f, y empiezo a construir mis cosas, todas las sucesiones sucesivas que yo construya siempre van a satisfacer vivir en el dominio, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues lo pueden ustedes ver aquí. Esta longitud total del rectángulo que les muestro aquí es x0 menos a en valor absoluto, es toda. Entonces, la curva siempre se va a mover en este rectángulo, pero en particular, dentro del rectángulo, esta función siempre va a estar acotada entre estas dos líneas rectas, ¿no? Eso es lo que acabo de mencionar. Entonces, bueno, antes de seguir, preguntas. Yo tengo una duda, como tal, de lo que había comentado al inicio, y era que para determinar la continuidad de una función en dos variables, había dicho que fijáramos alguna de las dos variables y las tratáramos como constantes y analizáramos primero una variable y luego así investigamos los papeles y analizábamos. Pero nada más acuérdense que cuando ustedes tienen esto, este es su R2, y si este es su dominio, si van a analizar, X la van a dejar libre y Y la van a fijar, el X se mueve sobre de estas. Y si es viceversa, van a fijar el X y se van a mover sobre Y se mueve sobre de estas. Entonces, tengan cuidado, ¿no? Porque no vayan a mover el Y sobre de estas, y pues entonces puede ser que no les queden las cosas. O sea, para que las cosas sean ciertas, ustedes sí ahorita tienen una función de dos variables. No sé, a lo mejor las han visto en análisis vectorial, seguramente. Pero para cuestiones ahorita, nada más tengan cuidado qué variable están moviendo, entonces para ver cómo se mueven. Si se mueven así, o se mueven así. ¿Ok? ¿Qué más? No, nada más, era eso. Gracias. Sí, nada más hay que tener cuidado, ¿no? Nada más hay que tener cuidado ahí, ¿no? ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Ahorita que empiecen a ver la tarea, pues seguramente les van a surgir sus dudas, porque viene un problema donde tienen que aplicar esto y aplicar una convergencia. Entonces, bueno, ya que tuvieran dudas para la siguiente clase del viernes. Bueno. Aquí vamos a dar también les puse un problema de esto, vamos a dar una definición. Si f es una función definida para
un punto XY, aunque ya sé que Y depende de X, pero si está definida para XY, un punto XY, en un conjunto S, que en este caso sería su dominio, decimos que F satisface la condición de Lipschitz. Esto es una definición, ¿no? Satisface la condición de Lipschitz aquí. Entonces, fíjense, desde la manera en cómo se define, hay que tener cuidado, ¿no? Porque tengo que siempre estar consciente de cómo está definido el S. Ahorita nosotros, como hemos trabajado, siempre hemos trabajado sobre rectángulos, ¿están de acuerdo? No he definido otro tipo de conjuntos y al menos que lo necesite, que no creo, siempre voy a estar trabajando sobre rectángulos. Ya ustedes cuando lleguen ahí a su cálculo 3 ya verán que hay muchos conjuntos, ¿no? Y con sus propiedades, ¿no? Pero ahorita yo me estoy, lo que vi al inicio, pues di la definición de qué para mí va a ser un dominio, abierto, cerrado, que se los definí, ¿sí? Ya después lo verán con más formalidad, pero es muy importante porque va a satisfacer la condición de Lipschitz en S. Entonces, si a ti te dan una función, pero no te dan en dónde, no le puedes aplicar la condición de Lipschitz, ¿sí? Es junto, ¿sí? Tengo F, tengo que tener el conjunto donde está definido. Si no me dan este conjunto, no puedo saber si satisface Lipschitz. Ahora, ¿qué significa que sea Lipschitz? Es si existe una constante K mayor que 0, tal que, otra vez, fíjense lo que yo estoy haciendo. F de X, Y1 menos F de X, Y2, es menor o igual que K, Y1 menos Y2. Entonces, para toda X, Y1 y X, Y2 en S, la constante K se llama constante de Lipschitz. Entonces, nada más quiero que chequen una cosa, ¿no? ¿Cómo nos movimos, muchachos, en esa definición? ¿Cómo nos movimos? Así es, porque si ustedes observan es el mismo X. X está aquí. ¿Ok? Entonces ustedes están viendo, por acá podría estar F de X, Y1, y ustedes por acá pueden tener F de X, Y2, y entonces ustedes lo que están haciendo es sacar la distancia entre una y otra para una misma X. Entonces, esto que está aquí, ustedes están diciendo que esta distancia va a ser menor que K, ¿sí? Pueden encontrar una K por esta base, ¿no? Que tomaron de Y1 y Y2, ¿no? Entonces, siempre lo que quieren encontrar es algo que les acote esta distancia. Si lo que acota la distancia que hay entre f de x, y1, f de x, y2, esta distancia está acotada por un k, el valor absoluto de y1 menos y2, entonces se dice que satisface la condición de Lipschitz. Y K se le llama constante de Lipschitz. En algunos libros, o sea, la definición es la misma, nada más le ponen que L. Entonces, si llegan a leer algún libro y dice que Lipschitz es L o no sé qué, es la misma definición, es una constante, ¿ok? Entonces, en particular aquí, pues yo le llamé K mayúscula a esto que está acá, para la condición de Lipschitz, pero sí algunos libros le ponen L mayúscula si están tomando que es Lipschitz en Y. Yo podría tomarlo al revés. Al revés me refiero a que yo podría poner X1, X2 y fijar el Y. Y entonces yo diría que es la constante X1 menos X2. Entonces puede ser que les digan que es Lipschitz en una variable o Lipschitz en otra. La definición es igual, lo único que cambia es como cuál argumento fijan y cuál argumento varían. ¿Estamos de acuerdo? Dice, si f es continua y satisface la condición de Lipschitz en el dominio D, entonces las aproximaciones sucesivas convergen a una solución del problema con valor inicial en el intervalo x menos x0, ¿sí? En valor absoluto menor o igual que alfa, perdón. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí, esto ya es muy interesante porque
Antes teníamos que garantizar que estuviera en un dominio, ¿no? Bueno, ahora, y mientras yo no me salga de ese dominio, yo podía construir mis aproximaciones sucesivas y en ese dominio mis aproximaciones sucesivas iban a converger a una solución particular de la ecuación. Bueno, ahora me están dando otra manera de ver que las aproximaciones sucesivas converjan, ¿no? Dice, suponga que S es un dominio de D definido por, ¿sí? Y bueno, ahí me están dando el dominio, ¿sí? O bien una franja dada por, y ahí me están dando una franja, ¿no? Bien. Y que f es una función de variable real definida en S, tal que la primera derivada parcial con respecto de y, es decir, nada más derivo a la función con respecto de y, es continua en S, y además cumple con la siguiente condición, es decir, que esta derivada parcial para toda xy es menor o igual que k. ¿Cuál k? Pues la de la condición esta de Lipschitz, ¿no? Para xy en S. ¿Sí? Para alguna k mayor que 0. Entonces f satisface en S una condición de Lipschitz cuya constante de Lipschitz es k. Entonces aquí nos están diciendo que si tengo un S en un dominio D, ¿sí? Y se satisfacen estas condiciones, entonces la función es ¿qué? Es Lipschitz, ¿no? Es decir, satisface la definición de Lipschitz. Bueno, pues vamos a checarlo. Entonces, bueno, lo que nosotros estamos haciendo aquí es otra vez, pues, aplicar lo mismo que ya conocemos, ¿no? En este sentido, pues sí, recurro otra vez al teorema fundamental del cálculo para decir, ¿no? Que la función, en este caso, que yo estoy tomando ahí, pues no es lo único que estoy haciendo del lado derecho. Sí, aquí es tomar la integral de una derivada, entonces cuando integro, pues es la misma función. Entonces, en el límite superior menos el límite inferior, por eso es que escribo esta igualdad. Dice, y en consecuencia, entonces aplico valor absoluto de ambos lados y lo hago como hace rato, ¿sí? Aplico el valor absoluto, de este lado no sé qué es, de este lado me queda la integral de esta función, ¿no? Pero esta función que está aquí está acotada por quién, según lo que me dice el teorema, está acotada por k. Por eso es que pongo que esta función está acotada por k. Entonces, si pongo k aquí, k es mayor que cualquier valor que me puede dar la función derivada parcialmente con respecto de y. Entonces, pues integro, ¿no? ¿Y qué me va a quedar acá? Y pues me va a quedar y1 menos y2, ¿no? Entonces le aplico valor absoluto para que no haya problema, ¿sí? Y ya obtuve que efectivamente la función en x, y1 menos x, y2 en valor absoluto es menor que k, y1 menos y2, siempre y cuando la función satisfaga las condiciones del teorema. Si eso no es cierto, pues entonces no se puede, ¿no? Entonces aquí efectivamente la función sería Lipschitz, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice una función que satisface la condición de Lipschitz es la siguiente. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Entonces, bueno, esto que está aquí nada más dice que R sería el dominio. Déjenme ver dónde está el error porque no compiló. Dice que R es el dominio, el valor de absoluto de X es menor o igual que 1, el valor absoluto de Y también es menor o igual que 1. Es decir, ustedes tienen un cuadro. Y lo que tendríamos que hacer nada más es puntear, ¿no? Porque como dice menor o igual, ¿no? Bueno, ese LEC que aparece ahí, ahorita veo por qué no compiló. Ese LEC significa que sí puede ser menor o igual, es decir, sí puedo tomar el perímetro, ¿no? Sí, entonces dice aquí,
dice que si ustedes toman la derivada de esto que está aquí, pues van a tener 2xy. Entonces, para todo x y y en estos valores, dice que esto que está aquí, pues siempre va a ser menor o igual que 2. Y es cierto, ¿no? Porque el valor absoluto de un producto, ¿quién es? El valor absoluto de un producto, ¿quién es? El producto de los valores absolutos. Así es, ¿no? Entonces va a ser 2 por x por y, ¿no? Esto ahorita es igual a 2 por x por y. Pero ¿cuál es el valor más grande que pueden alcanzar x e y? Aquí. La x en valor absoluto, cuando llegue aquí o cuando llegue aquí, pues va a ser lo más grande, que es 1, ¿no? La y cuando llegue aquí o cuando llegue aquí, en valor absoluto lo más grande que va a poder alcanzar es el 1. Por eso dice que esto es menor o igual que ¿qué? Que 2, ¿no? Porque efectivamente si yo tomo por aquí un x y un y por acá, ese producto es menor que esto que está aquí. Y así, ¿no? La única manera de alcanzar el 2 es cuando ya sea que esté yo aquí, que esté yo acá, para y y que esté aquí, o que esté acá, para y, ¿no? Porque está hablando de valores absolutos. Entonces aquí ya dice que esto es, ¿cómo se llama? Menor o igual que 2, es decir, estoy construyendo las condiciones del teorema, ¿no? Entonces dice que para x y en R esta función, ahorita, para x, y en R, esta función no satisface una condición de Lipschitz en la franja. Bueno, ahora lo que estoy haciendo, fíjense ustedes, lo que estamos haciendo, lo probamos en el rectángulo, ¿no? En el rectángulo que está ahí. Pero ahora lo que están haciendo es tomar aquí menos 1 y aquí 1, ¿no? Pero ahora lo que hacen es que como el y dice que puede ser menor o igual que infinito, por eso les quedaría una franja infinita de base 1, de base 2, perdón, que se sigue para acá y se sigue hacia arriba, ¿no? Ese sería ahora el dominio, este que está aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, ya que, entonces, pues lo que están haciendo es tomar un cierto y1, la función en cero, es decir, están tomando esta, y la condición de Lipschitz sería para todo y1, y2 en el dominio. Entonces toman un y1 y parten de cero, ¿no? Y ustedes que están aquí dicen que pues, tienen que dividir entre y1 menos 0, o sea, lo que están aplicando aquí no es más que la definición de derivada, ¿no? Ustedes ya conocen. Y dice que esto tendría que ser igual a lo que anda por acá, ¿no? Bueno, pues lo hacen, ¿no? X, y1, ¿no? Pero, para y1 que tiende a dónde? A infinito y el x es diferente de 0, ¿no? Entonces, pues ustedes no pueden encontrar una distancia acá que acote esto, ¿no? Porque el y1, ¿sí? ¿Tiende a qué? Se mueve sobre una franja que puede ir de menos infinito a infinito. Entonces, por eso es que no pueden encontrar una constante k que acote este producto, ya que este valor absoluto de y1 puede ser grandísimo, ¿no? Por eso es que dice que en esa franja no es Lipschitz. Entonces, moraleja de esto es que hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay funciones que en un cierto dominio sí son Lipschitz, en otro dominio no son Lipschitz, ¿ok? Entonces, aquí les pongo otro ejemplo, y aquí le dejaríamos, dice, un ejemplo de una función que no satisface la condición de Lipschitz en un rectángulo, es la que está dada por la siguiente expresión. Tienen y a la 2/3, ¿no? Y aquí tienen esto, ¿no? Es decir, están tomando el mismo rectángulo, y de hecho, si y1 es mayor que 0, lo toman aquí, toman lo que sería la derivada, lo igualan al lado derecho, ¿sí? Entonces, que sería la función, ¿ok? Entonces, pues ya de ahí ustedes se pueden dar cuenta
que efectivamente no se satisface. ¿Por qué no se satisface? Porque, fíjense, del lado izquierdo ustedes están tomando lo que es la derivada, ¿no? En y y en 0, ¿no? Entonces sustituye la función en y1, sería y1 a las 2 tercios. Cuando resten la función en 0, si y es 0, a y1 a la 2 tercios le quitan 0, es y1 a la 2 tercios y dividen sobre y1, y como están diciendo que y es mayor que 0, por eso sin pena ni gloria me quita el valor absoluto. Entonces cuando ustedes hacen esta cuenta, les quedaría y1 a la menos 1 tercio, que es 1 en y1 a la 1 tercio. Pero si y1 es mayor que 0, pero está muy cerca de 0, pues esto tiende a ¿qué? A algo muy grande, ¿no? Entonces no pueden encontrar una constante K, que tal que esto sea acotado. Sí se entiende porque como, perdón. O sea, ustedes este sería el 0. Y y1 es mayor que 0, pero puede estar muy cerca de 0. ¿Sí? Muy, muy cerca de 0. Entonces, si y1 está muy cerca de 0, esto como es una división, a final de cuentas, o sea, es muy cerca de 0 y todavía le sacan la raíz cúbica, todavía se acercaría más al 0. Entonces, por eso es que esto tiende a ¿qué? A infinito. Entonces no pueden encontrar una constante K, siendo que están en un dominio que está como acotado, ¿no? Porque es un rectángulo de 2 por 2, ¿sí? Entonces, es por eso que no se podría encontrar la constante de Lipschitz, ¿ok? Entonces le vamos a dejar ahí. No sé si tengan alguna pregunta. ¿No? Entonces, dejen abrir el chat por si hay alguna pregunta que no marca, pero bueno, entonces nos lo abro. No sé si tengan alguna pregunta. Entonces ustedes ya pueden empezar a atacar algunos de los ejercicios de la tarea, ¿sí? Para que vayan viendo y razonando un poco sobre esto de cómo aplicar las condiciones de Lipschitz o construir una secuencia de aproximaciones sucesivas de una ecuación diferencial que les puse por ahí. Esa tarea es individual y la deben de subir a el archivo que cree que se llama Dev1 tareas individuales. Ahí lo van a subir, ¿sí? Entonces, nada más, por favor, respeten los trabajos que suban todos sus compañeros, ¿no? ¿Ok? Entonces, si no hay preguntas, ahí le dejaría. Bueno. Ok, gracias, profe. Ok, entonces, bueno, tenemos clase hasta el viernes. El día jueves no hay clase porque está marcado en su calendario que es suspensión de labores, ¿no? ¿Sale? Bueno, nos vemos. Gracias.